Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Queridos amigos, ¿cómo están esta noche? ¡Wow! ¡Súper inesperado! Fue muy inesperado y aparte tan adecuado. Tan adecuado. Porque, déjate digo, en los episodios anteriores, cuando estaba editando, como siempre empiezas gritando. Siempre, y quienes nos están escuchando probablemente saben a qué me refiero, siempre el audio se truena en ese momento y se oye horrible. Y había olvidado decírtelo. Me estás criticando mis saludos. No. El asunto es que había olvidado decírtelo. Es en nuestras juntas técnicas que tenemos 6, 7 a la semana. Sí. Se me había pasado decírtelo y en cuanto le piqué grabar dije, chin, no le dije que no gritara y empezaste. Entonces eso quiere decir que estamos conectados a un nivel cósmico mágico. Está cabrón. Ustedes no lo saben, pero sucedió una vez que habíamos quedado de confirmar si íbamos a grabar una X hora. Sí. Y yo decía, este güey no me está confirmando, a ver, déjale marco. Cami, ¿se te olvidó que hoy íbamos a grabar? No mames, sí se me olvidó. Dije, aquí está tu recordatorio, estamos conectados. Estamos conectados y no sé qué clase de musa te inspiró a, en vez de esta vez, saludar como saludas normalmente, con toda esa energía y elocuencia, ahora irte más por una parte enérgica y sensual. Pues como, hola, buenas noches. Es que sí, es mi vibra de últimamente aunado a estoy un poco destruida, la verdad. No sabía entonces, si iba a poder hablar. Ayer desperté en plan así de... Porque me encanta, ahora es así como... De esas veces de, fue tanta la fiesta y estoy tan destruido que es de, nadie grite, menos todo yo, chill. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sí. Y quienes nos están escuchando probablemente no sepan, y tal vez quienes lo están viendo en video, pero sí, Gab tiene todo el kit de destrucción después de los 30. El suero. Sí, les enseño. Yo soy adicta a los sueros. Yo de verdad luego siento que muchos males de mi vida se pueden arreglar si tomo suficiente electrolito. Okay. ¿Cierto o falso? No lo sé. A lo mejor solo es un placebo, pero funciona. Mira, mientras funcione, ¿quiénes somos los demás para juzgarlo? Tengo también una famosa, y por ahí estoy enseñando marcas como si nos patrocinaran estos pendejos. Una famosa agua de las que mencionamos hace como 3 episodios. O sea, hasta estuvo en la portada del episodio y ahorita es como, no la voy a mencionar. Te estás regalando los patrocinios, camisita. Pues así soy yo, de magnánimo. Pero bueno, Perrier, ¿y cómo estás, Mica? Perrier patrocina. Sí voy a ir a buscar los de Perrier, ¿eh? Ya, estoy harto de que no me estén dando su dinero. Yo estoy muy bien. Fue un buen fin de semana. También estoy grabando, bueno, estamos grabando en lunes. Para aquellos que probablemente no... Y yo sé que luego te molesta que hable de la... Sí, porque estás siempre revelando los secretos de producción. De los secretos de producción, pero grabamos el lunes y a lo mejor por eso luego traemos esta actitud como tan lunes. Pero pinta bien. Vamos a grabar otro día. pinta bien la semana y mira, estamos aquí grabando un episodio más de Museos, el podcast de museos. De museos, el podcast. Y no tengo idea esta vez de qué va a ir el podcast. Cuéntanos, Gab. Según el famoso, el muy famoso de museos. Pues según nuestra planeación, que yo acomodé en un Excelito, acomodaste en un Post-it. Que después perdí, pero sí. Hoy no toca este tema, pero hoy es el tema del que vamos a hablar, que es comprar y vender patrimonio, todas estas cosas que han pasado de que si van a subastar quién sabe qué obra en París y que el gobierno dice, ay, regrésenme la obra y que estos dicen que no y unos que sí
y que si los derechos de los pueblos indígenas por sus textiles y eso, entre otras cosas, y un poco de historia, eso vamos a hablar hoy. Ok, entonces seguimos en esta línea de meternos en temas ríspidos de apropiación cultural, patrimonio y todo esto. Sí, tú tienes un poco de idea de esto seguramente. O sea, algo has leído, visto. Un poco, sí, no mucho la verdad, y en ningún momento me creo experto para nada en estos temas. Solo sé que son temas suficientemente polémicos para que a ti te gusten mucho y para que posiblemente alguien nos reclame de que estamos diciendo tonterías y que nos caiga hate. Pero mira, también de eso se vive a veces. Pues sí, pues sí. Pero a ver, entonces, ¿qué tú opinas? Porque hablé como puertorriqueña. Pero ¿qué tú opinas? ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué es lo que yo opino? Pregunta que te hago. ¿Qué es lo que tú El opinas? contexto, please. A ver, hablando de patrimonio, venta de patrimonio cultural, Ujú. o en qué aspecto, o sea, Pues sí, sobre todo yo pensaría en este par como de un poco debates que hubo recientemente, quizás hace como unos meses, ujú. de unas piezas que se iban a vender en una subasta en París, en Christie's creo, o en una casa de subastas, que el gobierno les mandó así de que, yo no sé por qué este gobierno le mama mandar cartas, como si fuera 1748, güey. O sea, por qué no hacen una conferencia de prensa o algo así más normal, un video? ¿Por qué mandan cartas? Pero bueno, Tienes razón, a este, este gobierno no le gusta hacer conferencias de prensa. pero les van a hacer cartas también. Bueno, ese pendejo. Las dos cosas, ¿verdad? O sea, sí, sí, pero estas cartas, ¿de qué iban o qué? Pues de que le mandaban una carta, no sé si al gobierno de Francia o como a Christie's específicamente, en plan, oye, tienes ahí unas cosas que son mexicanas, ¿eh? Son mexicanas. No las vendas, regrésamelas. Y entonces, pues como que Christie's dijo, hey, güey, Así de, ahorita no, joven. ok. Y entonces, Ok. y pues los ignoraron, obviamente, porque ¿quién manda cartas en el 2022, güey? Pero a ver, ahorita independientemente un poco de las cartas, habíamos platicado un poco de este tema cuando hablamos del penacho de Moctezuma. Bueno, Ajá. cuando estábamos platicando, y no particularmente del penacho, más bien estábamos hablando de este asunto del Museo Británico y su tendencia de decir, Matanga dijo la changa, Ujú, ujú, ujú. por todos lados, ¿no? Vayan a ese muy Y fantástico episodio de que hace grandes a los grandes museos. que hace grandes a los grandes museos. En la lejana primera temporada de este podcast. Sí, y que la idea es, bueno, museos que recogen cosas de culturas de muchos lugares, pues cuando tienes un país, nación imperialista, como parte de su historia fue de conquistas y de generar imperio, pues hay museos repletos de pues patrimonio cultural de otras culturas, de otros Ujú, espacios. ujú, Y es lo que hay en los museos y es como, bueno, ¿a quién le pertenece eso? ¿No? ujú, ujú, Y creo que aquí hay una gran, o sea, por un lado sí creo importante que se debe reconocer la propiedad cultural de los pueblos. Sí creo que puede haber un reclamo legítimo ujú, de, hey, eso es mío, ujú. regrésamelo. No te lo quería prestar y te lo llevaste y ahora deja de presumirlo y mejor dámelo otra vez. Creo que puede haber un reclamo por ahí interesante. Sin embargo, una otra parte de mí tiene una perspectiva más tal vez pragmática de la historia y el Ujú, hecho de que un objeto cultural esté en un museo de los imperialistas ujú, también dice muchas cosas y es un testimonio que habla muy fuerte ujú. de la historia de robo y conquista de ese que lo está presumiendo. Híjole, Cam, te pusiste súper deep. Sí, Pero sí. No, pero es no, que pero tienes razón. O sea, sí.
creo que habla mucho de eso. Y entonces eh, lo platicábamos también de pronto cuando hablábamos de las esculturas y de lo que se pone en el público y todo. Y creo que sí hay. O sea, la verdad es que en mi opinión, tengo como estas dos ideas Ujú, que luego no sé cómo compaginar en una opinión específica, porque por un lado creo que el reclamo de ciertos pueblos es legítimo, ujú. por otro, creo que justo eso, que hay una evidencia, el hecho de que estén donde están, es resultado de un proceso histórico Ujú. que dice cosas y de pronto no muy a favor de los conquistadores de cosas y todo esto, ¿no? Hay como, Entonces, es no sé. que me pasa a mí lo mismo, porque siento que es un tema muy complejo, o sea, tiene muchas aristas, como tiene mucha historia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo que puede ser legítimo que un pueblo tenga derecho a reclamar un objeto suyo, ¿no? Pero también es como que lo reclame el gobierno, o sea, el gobierno es dueño de la cultura. Eso a mí me parece cuestionable cuando menos, ¿no? Porque y si el gobierno es el dueño de la cultura, ¿por qué lo manejan tan de la chingada? Entonces, ¿son responsables de la cultura cuando realmente les ha preocupado suficiente? O sea, porque, o sea, esta es otra arista, ¿no? ¿Quién los nombró a ellos los salvadores del patrimonio? Bueno, hay unas leyes y tal, o sea, sí de hecho me metí un poquito a intentar revisar las leyes de monumentos históricos, artísticos y todo esto. Ujú. Y hay una ley de justo de enero de este año, que, o sea, que acaban de aprobar, de protección del patrimonio de los pueblos indígenas y afrodescendientes, algo así. Creo que sí es así tal cual el Ok, título. Son estos textos súper áridos, bueno, del lenguaje leguleyo, que no te queda realmente claro. O sea, no que yo sea muy ducha, yo no soy abogada, ustedes saben que yo no soy abogada, pero sí puedo leer textos legales así y que tampoco me parece que quede muy claro qué es exactamente lo que están protegiendo y por qué, ¿no? ok. Y también, ¿quién nombró al Estado mexicano el garante de las manifestaciones indígenas? ¿Por qué chingados están colgando que ellos son como quienes tienen que, ¿sabes? Como que ponerse el saco de los defensores de los pueblos indígenas. O sea, que tampoco me queda muy ahí, no me parece muy convincente, no me parece muy sólida. Pero bueno, alguien tiene que ser y será el Estado mexicano, ¿no? Pero es que ahí creo que esto que comentas, ya cuando lo pensamos en Estado y política, luego es como, a ver, estás muy preocupado por recuperar una pieza de barro o de textil que tiene otra nación y que pertenece y que es parte de tu patrimonio. Ujú. Y entonces vas a dedicar todo ese esfuerzo y vas a hacer cosas para recuperarlo y meterte en hacer cartas y hacer un relajo. Acercarte. Y al mismo tiempo, sí, cosas así. Y al mismo tiempo te está valiendo 3 kilómetros de 3 kilos de chorizo. eh, la cultura y los representantes de esa cultura hoy. Ujú, Incluso tienes tus museos en un estado, museos de sitio, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, en un estado deplorable, ujú. y no le vas a dar presupuesto y no vas a meter dinero para seguir recuperando patrimonio, porque hay centros ceremoniales que tienen una gran parte sin explorar, Ujú. sin recuperar, y no, 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 eso no, Sí, pero déjame que me den ese jarrito, porque es mío, y sí, es y de mis es pueblos. Y la exacto. gente y la gente que es testimonio vivo de ese pueblo, él está en situaciones precarias, o sea, y en una especie hasta como de subhumano, porque hay un racismo muy, muy fuerte en México y en muchos procesos que va justo a las culturas, a los pueblos originarios. Entonces, es como,
yo no compro ese discurso de regrésame mi patrimonio cultural y pídanos perdón. Me suena más a movimientos políticos para traer atención de diferentes cosas, más que una verdadera preocupación por el patrimonio. Ujú. Más allá de lo que puedan decir los estatutos del INAH o cosas así, ¿no? Ya que Sí. digo, porque no tengo idea, porque yo no los he leído. Pues sí, tampoco dicen más que, o sea, qué es lo que definen como patrimonio y hasta dónde están sus alcances y cuáles son los que... ya ves Es que que justo con- hablando de esto y del INAH y todo, me acordé de una exnovia que tuve que Me encanta, caminando tiempo, por... ¿Mm? tiempo, es que ustedes no lo saben, pero a mí como me encanta que cuando alguien me cuenta algo de sus novios o exnovios, mi mamá hacerle como la primaria. Y todos lo saben, todos Pero, mis amigos, pero nunca lo he dicho aquí. Perdón, Cam. pero, pero es una mensada porque estaba caminando con ella en Guanajuato. ¿De la mano? Sí. Y ya ves que Guanajuato pues tiene subidas y bajadas y callejones. Y nos perdimos. Y era Guanajuato, aparte en época de Cervantino, ya sabes. Y nos perdimos y entonces yo estaba diciéndole, no, a ver, tenemos que ir a la calle tal, ¿no? Ajá. Y ella me decía, no, es que aquí no es. Y le decía, sí, ya, esta es la calle. Solo tenemos que seguir derecho. Esta es la calle, no sé, te voy a decir algo, no me acuerdo la calle. Tenemos que ir a la calle Alhóndiga, Ujú. ¿no? Y esta es la calle Alhóndiga, solo tenemos que seguir derecho y llegamos. Me decía, no, esta no es la calle Alhóndiga. Y yo, sí es. Me decía, no, esta es la calle Inmueble Catalogado. Y yo no entendía y de repente volteo y veo nos perdimos porque ella todas las calles las veía como inmueble catalogado y decía, pero es que ¿por qué es una calle tan torcida? Y ya me acordé ahorita. Esa pinche calle ya duró 25 calles, güey. Ya dimos 10 vueltas. Porque es la calle inmueble catalogada. Pero si vas a Guanajuato, busca la calle inmueble catalogado y te aseguro que va a ser una calle muy larga. Te aseguro que nunca vas a llegar a ningún lado de esa calle. Y bueno, como contexto, por si alguien de pronto se perdió en este chiste medio raro, en esta anécdota, pero inmueble catalogado es lo que pone, es el INAH, ¿no? A ciertas, a ciertas casas que están catalogadas porque son parte del patrimonio histórico de la ciudad en la que están, y lo vemos en los pueblos mágicos y todo, y puedes encontrar esa plaquita en infinidad de casas cuando vas a Guanajuato, San Miguel de Allende o estos pueblos, pero sí, es de esas veces que me ha dado mucha risa y que después me ha causado muchos problemas de pareja porque esa risa después fue burla y bueno. Es lo mejor. ¿Por qué nunca me habías contado esta historia? Porque es el tipo de historias que no cuentas así de las exes, pero bueno, ahorita en un podcast. Muy bien, Chema. Lo padre es no decir nombres, pero sí. Yo creo que sé cuál es la ex, pero bueno. No, sabes perfectamente de quién estoy hablando. No voy a decir nada. Pero bueno, ya, pero ahorita me acordé y fue así como el flashback y ya. Chale, yo no sabía. Excelente historia. De todos modos, ya no nos hablamos con esta mujer. Pero sí fue un pleitazo, ¿eh? Sí fue muy, muy gracioso. Pero bueno. Ay, no puedo. Pero bueno. ¿Qué iba a decir? Esto se me fue el pedo de lo que iba a decir. Todo por tu culpa, Ricardo. Todo por el inmueble catalogado. Bueno, hay otros aquí en la Ciudad de México que son inmuebles catalogados, pero del INBA. Creo que esto ya en algún momento lo mencionamos, ¿no? De un cierto año a cierto año, si los inmuebles o lo que sea del patrimonio pertenece a esa época, de eso se hace cargo el INAH, porque es sobre historia y antropología. Y de un X año hacia adelante, si es un inmueble catalogado, pues como pertenece a otra época, de eso ya se hace cargo el INBA, o sea, el de Bellas Artes, no el de Historia, ¿no? Entonces, en fin.
Pero bueno, volviendo un poco a esto del patrimonio y Ajá. de cómo... Creo importante hacer una distinción, digo, a esto que hemos estado platicando, que estamos hablando de tener el patrimonio de otras, patrimonio cultural de otro país, Ujú. eh, exhibido en un museo de otro, ¿no? Sí. O que incluso, cuando ya hemos hablado, haciendo callbacks a otros episodios del mercado del arte, Ujú. que se esté vendiendo patrimonio cultural de un pueblo en Ujú. casas de subasta privadas para que Don Billete tenga en su casa una pieza de un templo, de algo, ¿no? Que creo que esto surgió porque habíamos platicado de Ai Weiwei, Ah, creo que era claro, parte claro, del tema. claro. Pero tengo antes otra referencia. Ajá. Cuando yo viví en España, em, y fui a no me acuerdo si fui como con la gente de la maestría o si alguien me regaló un boleto y fui yo sola. Creo que fui con alguien de la maestría. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno. Ajá. Ah. Historias de España. En España bueno, en Madrid, tienen un lugar que es, digamos, como el Centro City Banamex, como el World Trade Center, pero se llama IFEMA, que es un recinto ferial, se llama. Este, y ahí hacen, digamos, la versión española del Sonamaco, que se llama Arco Madrid, o sea, Arte Contemporáneo Madrid. Tonamaco. Zonamaco, de Zonamaco. Y hacen otra feria muy grande que tiene el peor nombre del mundo, se llama Feriarte. Feriarte, güey. Pero Feriarte es, digamos, solo anticuarios. No puedes con la risa, güey. No. Es Se me exactamente ocurrieron. el tipo de nombres horribles que me chocan, que los que tienen arte al final. Ya habíamos contado esto alguna vez en el podcast, cómo me cagan los nombres que tienen arte al final. Sí, y esa vez yo hice el chiste y tú te pusiste muy nerviosa porque hablamos del suegro de una amiga. ¡Ah! Por eso me reí, porque estabas justo corriendo ese territorio de alguien que se pone como nombre Yasamuart. Ya no digas, mira, vayan ustedes e investiguen en qué episodio del podcast está esta referencia, ya no les vamos a decir, güey. Y que si a una zona o algo es como raro que una persona también se ponga el nombre, pero bueno, de eso ya platicamos. Y aparte nada de hate porque su obra es bien bonita y todo. O sea, Ay, sí. ahí hablando padre de... Ya, No, ya, pero ay, sí, ay, ay. ¿Cómo sí está nos gusta? padre. Está Solo chida es que la el verdad. nombre está horrible. Ya, Ah, no, pero ok. ¿Qué decías? ya me acordé que Rebeca ella es la, Ya, ella, soltando no, nombres, no, venga. no, porque ya, aquí ya, no, lo que pasa es que ella me dijo, los escucho en el podcast y me da muchísimo gusto y siento que estoy con ustedes ahí platicando y lo oí el otro día que hablaron de Yasamuat y me dio mucha risa, claro que tienen permiso de usar el nombre de él. Perfecto, entonces ya Se me había quedó. olvidado y se me había olvidado mandarle saludos, querida Rebeca, saludos. Saludos, Rebeca. Y entonces, bueno, fui a esta madre, o sea, sigamos con la anécdota. Ajá. Fui a esta madre y ahí había, o sea, no es arte contemporáneo, son solo anticuarios. Anticuarios y venden pintura antigua, triquecitos, objetos y demás, ¿no? Y en 2 o 3 stands había cosita prehispánica. Cosita prehispánica que yo dije, bueno, para empezar, no te queda claro si eso realmente es original o no, porque muchas cosas pueden ser falsas, y de hecho muchas lo son. No Claro. sabes, no puedes, nadie puede autenticarlo, nadie te va a decir, sí, sí, o sea, obviamente no te van a decir, sí, el INA dice que sí es, pues porque estarías admitiendo que se lo quitas al Un, INA, ¿no? un delito federal, bueno, un delito internacional en realidad. Ajá, exactamente. Y entonces yo les dije, oigan, pero este es patrimonio de... O sea, yo bien ahí ya, yo bien, 25 años tenía y yo me estaba metiendo en pedos con esto de que, oigan, pero este es patrimonio mexicano, ¿por qué lo están vendiendo aquí? ¿Tienen permiso? Y Ajá. y me dijeron, lo cual es cierto,
o bueno, no sé si sea cierto, pero, o sea, es cierto el hecho. Si alguien compró, vendió o sacó de México cosas que ahora pues se consideran patrimoniales antes de que existieran las leyes de protección de patrimonio, no es ilegal que lo tengan y lo vendan. Y no tendrían en estricto sentido por qué regresarlo a nadie. Porque en el momento en el que eso salió, y esto fue como los 70s, o sea, ni siquiera hace tanto tiempo, pues eso estaba permitido, no había ninguna ley que lo protegiera. Entonces lo que me dijeron fue, pues yo supongo que ya lo tienen muy entrenado, o supongo que antes alguien ya les había preguntado esto. Entonces me dijeron, no, porque salió antes de la ley de quién sabe qué, de México, de tal. Entonces ya lo sabían ellos. Con lo cual ahí el tema no es, el tema pues es debatible, ¿no? O sea, ¿deberían de regresarlo? Pues ¿por qué? ¿Por qué si no violaron ninguna ley al sacarlo? ¿Por qué si el Estado mexicano nunca se preocupó antes por proteger esas cosas? ¿Sabes? ¿Por qué no, o sea, por qué ahora tendrían que verse obligados y sentirse mal por tener algo? Pues, a ver, ok, sí, Ajá, y creo que sí hay porqués. a ver. Eh, No me regañes, yo estoy no, no, lanzando no, ahí la o sea, pregunta retórica. pero es que justo es lo que te digo, porque sí creo que hay un reclamo, o sea, sí creo, mi cabeza siempre se va a las dos partes, ¿sabes? O sea, ni siquiera Ujú, tengo como una, luego no sé cómo reconciliar las ideas que tengo al respecto en una opinión clara. Así ya, me pasa a veces con cosas y creo que a todos, ¿no? Espero. sí. No, eso es porque eres Libra. Ah. No, no te Cero creas. Libra, ¿eh? O ¿Qué sea, eres? ¿Qué signo eres cien tú? por ciento Virgo, nunca invirgo, sí. Ah, claro, tú eres Virgo, ya. Que Ay, bueno, creo que ay, tiene tanto sentido. ahora tiene sentido. Creo que con estas nuevas modificaciones que hubo, creo que ahora soy Leo. Ya no entendí ¿Sí? eso. Pero bueno, ¿Cuáles la modificaciones verdad me que vale. hubo? No sé, sé que hubo como movieron las fechas. Pero bueno, ese no es el Ah, tema. sí. Yo ubico que soy Virgo y ya, ¿no? Y ahora hasta se me fue la onda de qué rayo. ¿Ves? O sea, estamos en tangente Porque tras piensas las dos, tangente. porque consideras las dos posturas. Ya. Sí. A ver, pongo el ejemplo de Museo Británico. Ujú. No me acuerdo, no ubico las fechas, pero he sabido que en ciertos momentos museos como el Museo Británico tuvieron como parte de sus exhibiciones a seres humanos vivos. Es verdad. Por ejemplo, pigmeos, Sí, o aborígenes australianos también, aborígenes en su australianos. momento. Ujú. Entonces, no tienen por Horrible, qué horrible sentirse todo ese mal. pedo. No tienen por qué sentirse mal si no había leyes que los protegieran. No, sí tienen, güey. ¿Me explico? O sea, y no Sí, estoy no es lo comparando, o sea, mismo, no es lo no es lo mismo, mismo pero a lo sí. que voy, a lo que voy. Sí, entiendo la parte legal de, bueno, antes de que existiera esa ley, no tienen por qué sentirse obligados a cumplir la. Ujú, Totalmente de acuerdo. Pero, o sea, hablando legalmente, pero ujú. hablando de moralmente o éticamente, sí habría algún tipo de responsabilidad y más porque es una relación de poder. Ujú. O sea, no es como, se las trajo un amigo de cuando fue en su viaje a Cancún. No, Sí era así muchas veces, ¿sí? sí, porque eran gente que viajaba de otros países y ellos iban, o sea, de hecho, según tengo entendido, uno de los grandes promotores de estas leyes de patrimonio cultural fue Diego Rivera, pero él mismo tenía una colección súper cabrona de objetos prehispánicos que él iba y pinche se ponía a escarbar y sacaba y se las llevaba de los sitios arqueológicos, ¿sabes? Y la están en el Anahuacal y ahí las puedes ir a ver. Y, Entonces y, es como, y, dude, o y sea, tiempo, también, las podemos ir a ver gracias a que este vato las escarbó, pues, siendo, ajá, y siendo mexicano y siendo parte incluso de una élite artística que nos importa lo que escarbaba y lo que tenía en su casa. sí, pero, ajá, exacto. Eh, Pero lo que significa también es que cualquier persona podía hacer eso. y incluso después de esas leyes, y cuenta la leyenda, que aquí, bueno, en donde estoy yo, en León, bueno, hay un profesor, que en paz descanse, que no era Sí. mexicano, y no voy a decir su nombre porque
no voy a decir su nombre, pero ¿Pero era de Polonia? había un profesor polaco. Ajá. Conoces perfectamente los rumores y las historias. De este rumor, no, a ver. Ok, perdón, un profesor de Polonia y había una serie de rumores muy fuertes y a gente que lo aseguraba que los fines de semana se iba a una comunidad que está aquí cerca llamada Chichimequillas y tenía tratos con personas de la comunidad, era amigo de muchas personas de ahí, incluso, y un tipazo, o sea, pero amigo de muchas personas de ahí y lo, tenía colección de cosas que sus amigos de Chichimequillas encontraban y gran parte de las zonas arqueológicas que ahorita tenemos en Guanajuato. Ah, Y que en su casa podías ver una muy buena colección de objetos prehispánicos. Que él, no siendo mexicano, creo que eso sí caía ya en delito federal. Por eso ni decimos nombres ni nada, pero... no, pero eh, él ya era mexicano, ¿no? bueno, no sé si se naturalizó después o lo que sea, pero sí es un tema que pasa ahorita. Hay gente Ujú. que hace eso hoy. Y Y, también, y- y por lo ejemplo, curioso, y perdón nada más que completar esta idea, y porque ujú, lo curioso es que muchas veces, no digo que el 100%, pero muchas veces quienes muestran este interés específico y hacen este tipo de cosas son extranjeros. son extranjeros, Ujú. que se interesan más por el patrimonio que tal vez el mismo mexicano. ¿Por qué? Pues puede haber muchas razones, pero sí es algo que pasa y que sigue ocurriendo. Pues porque muchas cosas quizá tienen que ver con esto, no sé si tú alguna vez lo leíste, ¿no? Pero la mirada del otro, la mirada del extranjero, que la tendríamos nosotros si nos fuéramos a vivir a otro lado y decir, ah, qué extraño esto que hacen aquí, o qué bonito esta cosa, o qué modo tan diferente de construir una oración, o como todas estas cosas que te parecen muy distintivas si no estás tú completamente inserto en el contexto. O sea, el hecho de que tú seas un agente externo te hace valorar las cosas de manera diferente. Yo supongo que por eso tiene esta cosa más de los extranjeros, ¿no? Pero, Y entonces una institución extranjera que tiene esa mirada y la recupera y le da visibilidad a esa cultura o a ese patrimonio, está haciendo mal, está haciendo bien, se lo está robando, o como es el otro, lo aprecia y le ve un valor que tú como lo tienes aquí, eh, si no estuviera en ese museo, te valdría 2 kilómetros de moringa. ujú. Y todo es debatible, ¿eh? Porque además también Ajá, sí, depende de, totalmente. o sea, depende de cada caso específico y también, o por ejemplo, lo que te iba a contar, mi abuelito tenía un rancho, bueno, el rancho sigue existiendo, y allí, pues a veces nosotros mismos íbamos, yo, mis primos y yo, íbamos a caminar así de que, a caminar al Era, rancho. era el rancho grande. Sí, es el rancho grande allá donde vivía, güey. Había una rancherita. Era el rancho grande de Gaby la Grande, de Abuelo el Grande. Se llama Los Reyes, porque pues Gigantes. grandes, grandes. Grandes, sí. Salíamos a caminar así de que, vamos a caminar para acá y para allá, ¿no? Y encontrábamos puntitas de flecha de obsidiana, así en el piso tiradas ahí, en la tierra. Sí, ni siquiera teníamos que escarbar ni nada. Y, o sea, tampoco que encontráramos miles, ¿no? A lo mejor te encontrabas una cada X cantidad de años, a alguien le aparecía una, pero existen, pues, están allí. Sí, Y sí. es como, pues, para nosotros lo normal era como, pues yo me la encontré, es mía, ¿no? Yo me encontré este cacho de piedra aquí tirado en medio del rancho. Si o sea, la realidad para nosotros era, si yo a alguien le tuviera que preguntar si me puedo quedar con esto, pues sería mi abuelito, ¿no? ¿Tú Claro, crees que porque es alguien el de dueño del nosotros, rancho. pues sí, ¿tú crees que nosotros íbamos a decir, le voy a hablar a Lina a ver si yo me puedo quedar con esta punta de flecha chichimeca? O sea, pues no. Y yo siento que a lo mejor esa es la misma lógica de la gente de Chichimequillas y a lo Ah, por mejor supuesto. en un acto como de amistad, pues le regalaban o le vendían estas cosas a este maestro. Completamente, porque además, un gran tipo y de hacer ese tipo de amistades y un montón de cosas. O sea, sí. Sí, El tema es que, por un lado, si nos vamos a la parte legal, sería ilegal, no, completamente. no, no lo era. No, no, o sea, legal no era.
También se supone que tú, en teoría, se supone que tú tendrías que reportar cualquiera de estos tipos de hallazgos a Lina. El Lina tendría que venir y ponerse a escarbar allí hasta que encuentren pues todo lo encontrable y luego llevárselo, traérselo, bueno, y también centralizarlo, traerlo todo hasta acá y ver si acaso lo cabe en alguna bodega y a ver dónde lo van a A guardar. menos que lo que se encuentre esté en un área que se va a convertir en aeropuerto. Entonces nadie vio nada. A menos que te aparezca ahí un mini mamut que nadie... Porque completamente les vale, ¿no? O sea, Sí, creo que sí es un tema de... ahora según van a hacer un museo del mamut ahí, pero me parece todo un estúpido. Ni quiero decir. Mira, sí, y creo que también es el asunto, ¿no? Separar un poco la parte de las cosas que se hacen por política y atención y... O sea, podría haber un centro ceremonial increíble en, y totalmente desconocido, Ujú, pero que están en el camino de unas vías de un tren y la cultura es maya, ¿no? ujú, Así ujú. casual. Y si ten por seguro que no nos enteramos. Pues no, también Eh, de lo que nos enteramos de lo sería del aeropuerto fue porque era demasiado difícil de ocultar, ¿sabes? exacto, Y de pero todos modos entonces, dijeron así como, o sea, según la ley, tienes que, cuando es una obra, porque esto también pasa a veces cuando están construyendo carreteras, y ya ves que cortan por en medio de los cerros claro, para, para seguir la construcción, pues si en el momento tú cortas, ahí como que si fuera un cuchillo, ¿no? Bueno, pues si empiezas a abrir brecha en el cerro y aparecen vestigios arqueológicos, tienen que detener completamente la construcción y tiene que entrar el INA y, y pues tienen que dedicarle tiempo y demás a todo lo que implica como esa conservación. Pero, pues, o sea, con la mamada de presión que tienen de, ay, es que tenemos que entregar. ¿Tú crees que realmente recuperaron todo lo que había allí para poder ponerlo en un museo y tal? Yo siento que mil cosas deben haber dicho, tíralo, ay. y como el tema, pues es también apropiación, es que qué tan horrible sería que alguna organización extranjera que sí está muy interesada en la preservación de esos objetos, dijera, oye, dame un par de semanas o dame tiempo y yo lo recupero y lo sacamos y lo armamos por acá, ¿no? Ujú. No, es mi patrimonio, es mío. O sea, ¿me explico? O sea, es Ajá, como una doble visión de algo que, me estorba, pues puedo, quítalo, no pasa nada. Alguien más lo ve. Como los niños con las pelotas, ¿no? Este, de que está el niño ignorando la pelota, pero llega otro niño a jugar con ella y, no, es mi pelota, ajá, regrésamela. ajá, exactamente. Entonces ya hace el berrinche y es bueno, está bien, ten, y la quito y la pelota no me importa, lo que me importa es que no la puedes tener tú, Exacto. Para unas cosas muy porque patrimoniales y para otras cosas muy me vale verga. siento que un poco pasa eso, o sea, que es un rollo como Es así muy real, como de pelota de niño, sí, un es muy berrinche real, raro. es muy real. Eso, y luego pues también que, por ejemplo, muchas de estas cosas que puedes ver que se vendan en Europa o en otros lados, pues no necesariamente a lo mejor las compraron, ¿sabes? Porque nativos, o sea, gente de la zona, pues, que esto también pasaba, según yo entiendo, en el Cóporo, que el Cóporo también ya es una zona Ujú. arqueológica determinada, pues, por el INA. Pero antes de que le pusieran, porque también esto pasa, a Lina, pues, como que sí le importaba mucho todo lo mexica y así, pero como que de Guanajuato para arriba también les valió mucha verga, nunca tampoco como que pusieron mucho interés en explorar los vestigios del pasado prehispánico de esas zonas, ¿no? Entonces, apenas hace pocos años que en Guanajuato existen zonas arqueológicas como tal, ¿no? Establecidas por el INA. Sí. O sea, estamos hablando de menos de 8 años o así.
O pon tú 10 años, pero ya Es sería que como de que mucho. los proyectos tienen más tiempo, pero los abrieron hace cosa de máximo 10 años. Ajá, y está Cañada de la Virgen, que está como por San Miguel de Allende, y así hay varios, Y que ¿no? sí entraron mucho antes, porque pues, hubo todo un rollo de preparación y de manejo, pues, pero sí la apertura de los sitios no tiene más de 10 años. Pero antes de eso, y eso suele suceder mucho como en zonas de este tipo, la gente sabe, porque la gente tiene esta idea, o sea, como yo, por ejemplo, que yo sabía que ahí en el rancho de mi abuelito había puntas de flecha, pues la gente de los pueblos sabe, pues aquí había como una pirámide, aquí había como una cosa y que se habían construido, ¿no? La gente lo sabe. Y entonces la gente solita pues iba y escarbaba y encontraba cosas y si las podían vender, las vendían. O sea, eran los mismos, ellos, la misma gente del pueblo, ¿sabes? Entonces es Sí, como, claro. y si algún extranjero se los compraba, pues también ellos como el que decían, bueno, pues está chido, pues yo estoy vendiendo esto, yo lo encontré. Y ellos lo valoran y me lo van a pagar en tanto, pues, y seguramente lo cuidarán, lo tendrán ahí en un lugar especial de su casa o algo por el estilo, como este maestro, ¿no? Y, y mi punto es que pensar todo esto, o sea, este razonamiento y que es pues real en muchos sentidos porque es de lo que observamos que está pasando, Ujú. es muy triste. Es O muy sea, no triste. debería ser así. Ujú. O sea, no tendría por qué. O sea, tiene sentido porque es como, ah, sí, no hay pelen, hay carencias, hay por lo tanto, pues está bien que un extranjero se lo lleve y que lo valore. Está bien feo que pensemos eso. Está bien feo Porque que por un lado es el pensemos rollo eso. de, ajá, es un rollo de la pelota, de, ah, sí, y por otro lado es como, ah, no, que ese extranjero se lleve la pelota porque él sí sabe jugar con ella, tú no. Ujú, sí, Está, está horrible, o sea, por eso me pasa mucho eso. Tengo es que estas dos ideas es un tema muy complejo. No, sí es un tema muy y complejo, está muy ¿eh? feo. Ujú, Luego es muy también, o sea, y complejo. podríamos entrar en todo este tema que, o sea, bueno, está la ley de monumentos históricos y demás, que esta es la que decíamos de Diego Rivera, y la otra que te decía que se aprobó apenas este año de protección del patrimonio de los pueblos indígenas y así, que esa es como, porque también hubo mucho este tema de que, pues, de repente en la colección de quién sabe qué marca mamona europea aparecían, pues, unas blusas con unos bordados igualitos a los de los pueblos de Chiapas y de Oaxaca y así, que son textiles ceremoniales y no sé qué. Entonces, como que esta ley intenta proteger eso como de la apropiación cultural, no solo de Que- como las cosas específicas, sino como las Ajá, ideas y las representaciones culturales. que yo creo que son dos temas que sí se tocan, pero que son muy distintos, o sea, que no es lo mismo. No es lo mismo. Ujú, O sea, se tocan en ciertos vértices, o sea, en ciertos puntos, pero pues sí, una cosa es apropiación, bueno, una cosa es venta de patrimonio ujú, y, o apropiación de un patrimonio ajeno al tuyo. ujú. Y la otra es esta parte de la apropiación cultural que, híjole, aquí sí también es un tema súper complejo y del que, o sea, de ninguno de los dos soy experto ni sé, o sea, tengo opiniones, ¿no? Y tengo ideas, pero de esta parte del eh, la apropiación cultural, ah, es también como, hay un reclamo claro, sí, y Ujú. válido. No encuentro mucho cómo defender a estas empresas que toman y, pues sí, prácticamente se roban los diseños y los hacen chic. O sea, sé comercializarlo y te la dejo caer en el 1000 veces lo que le regatearías a la persona que lo diseñó, ¿no? Sí, O pero la fíjate, heredera fíjate, de. O sea, ahí no aquí te encuentro quería, mucho cómo defender. es que está bien, es igual bien complejo, porque eso te iba a contar. Hace poquito, bueno, apenas recién acabamos de terminar, metía de museos, o sea, metía de museos, me metí yo, güey. Este, De museos. en una convocatoria de cosas de industrias creativas del British Council, ¿no? Y entonces era un poco como entender cómo funcionan los emprendimientos creativos, qué bases necesitas para, pues claro, porque muchas veces quienes dirigen emprendimientos creativos, quienes dirigimos emprendimientos creativos, tenemos como muy claras las ideas de los contenidos y las cosas que se hacen y no tanto la parte
estrictamente administrativa, monetaria y tal, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, era una convocatoria, yo lo propuse, nos seleccionaron y es un curso de 6 semanas que yo así de, por favor, ya quiero terminar, tengo un chingo de cosas que hacer, pero bueno, estuvo muy bueno. Y en una de las primeras sesiones, quien habló con nosotros fue la directora de una marca, que yo creo que no debería decir el nombre para no ventanear, pero bueno, es una marca de diseño que está aquí en la Ciudad de México, que trabaja con textiles de Oaxaca, según yo, pero, y los hace chic, pero trabaja directamente con los productores a los que se les ofrece un sueldo justo por el producto y todo eso, y luego ya acá como que ya hacen de que el corte así y que así con para que la manga y tal, como más de diseñillo, pues. Me metí yo en ese momento a la página a ver como cuánto costaban. La ropa es cara, pero no es inalcanzable, pues. O sea, como que sí es algo que tú dirías, pues está chido este diseño. Ahí te ponen en la página, este textil lo hizo la persona tal, y hay un videíto de que lo están haciendo y demás. Y yo, o sea, como que hasta allí yo decía, pues se me hace que es un modo más ético de trabajar con este tipo de manifestaciones, ¿no? Ujú. Pero estando en la sesión, había alguien de Oaxaca que decía así como, de todos modos ustedes, porque son de la ciudad y se están apropiando de ir, o sea, como de que de todos modos... La marca no era mexicana. La marca es mexicana, pero es Ah, es chilanga. mexicana. Ah, ok. Entonces era así como de que tú no tienes derechos sobre los pueblos indígenas porque no eres indígena, o básicamente porque eres blanco. Entonces, que a mí estas dicotomías blanco no blanco, no, bueno, a lo mejor será tema de otro debate, pero, o sea, hablaban un poco como de apropiación cultural dentro mismo entre mexicanos, pues, que me pareció un poco como, o sea, me sacó de lo que yo pensaba, porque yo pensaba realmente así como que, pues yo creo que está bien, si lo hacen así, pues les pagan chido, pues reconocen su trabajo, están diciéndote quién lo hace, no los están explotando, no les están regateando, no, pero ahí era más como sobre lo ideológico, pues, no solo sobre lo monetario, no solo sobre lo empresarial, sino sobre la idea de que de todos modos es alguien que no es del pueblo indígena quien está beneficiándose de ese trabajo. Y ya siento que ya se complejiza muchísimo, o sea, que ya podrías hacer cualquier cantidad de vertientes sobre estos temas. Sí, es un tema, creo que muy, muy complejo y, ¿qué digo? Pues ni tú ni yo somos expertos en ninguno de estos temas realmente, o sea, como ni la parte legal, ni la parte social, ni somos diseñadores o artesanos de Oaxaca, porque no, o sea, no. Sin embargo, y digo, y esto son como nada más, es un rebote de ideas. Y sí creo que es un tema bien complejo, porque es como, ok, puede ser parte de comercio justo y tener un esquema que aparentemente funcione, pero qué tanto ese esquema está reproduciendo una romantización de la pobreza, ahora sí que de las personas indígenas que están trabajando esto, y Pero como, también como es cierto... monetizando la tradición y sacar esos valores, no sé, o sea, creo que es un tema como muy fuerte del que sé tan poco. Sí, no, y no es fácil, ¿eh? Pero también, o sea, también yo me pongo a pensar, bueno, pon tú, que esta marca no hiciera, que esta marca ya no trabaje con textiles indígenas, que esta marca ya de plano diga nomás, nosotros hacemos diseño y compramos nuestras telas en la pinche Parisina o donde sea. Entonces, ¿qué sucede? Pues toda esta gente que tenía una fuente de ingresos, pues no lo va a tener, ¿no? Entonces también es como, pues entonces, ¿qué debería hacerse, no? No sé.
Entonces, bueno, hay muchas aristas, pero y ya para ir cerrando, creo que ya nos estamos un poco sobre el tiempo, pero todo esto, toda esta reflexión y el motivo por el que lo metimos en los temas del podcast es porque, y esto es lo que íbamos a mencionar al inicio y ahora lo estamos mencionando para cerrar, hace ya también unos años fui a ver una exposición en el MUAC, en CEU, de Ai Weiwei. En la Ajá. exposición era un templo, era un antiguo templo budista chino que se desmontaba y se llevaban como todos los troncos y tal. Le faltaban piezas, algunas cosas las había restaurado o habían sustituido algunas piezas el mismo Ai Weiwei. Entonces, de algunos troncos estaban, o sea, para que tú supieras que eran como sustituciones o reemplazos, estaban pintados de colores como muy brillantes. Ajá. Entonces, así como quedaba como una cosa muy tradicional, pero con los colores y demás. Pero la cosa aquí, y es también porque esta obra como es tan buena, la cosa es que para el gobierno chino, como pues es comunista, o bueno, mucho tiempo, ahora ya quién sabe cuál es el modelo, pero bueno, durante mucho tiempo no tenía ningún interés en ningún tipo de manifestaciones religiosas, culturales, de ningún tipo que tuvieran ni nada que ver con religión, sea esta el budismo o en la que sea, ¿no? Entonces, los troncos que formaban este templo, eran troncos de árboles súper grandes, los estaban Ujú. vendiendo como pedacera, porque no tenían ningún valor histórico o artístico para el gobierno chino. Ok. Entonces, Ai Weiwei los compró. O sea, fue tan así, Al tan... gobierno. Sí, los compró, ajá. Compró los troncos y dijo, ah, pues un templo. Y luego con esto reflexionaba sobre el pasado, sobre la historia, sobre las tradiciones, sobre China, sobre el gobierno chino, o sea, como todas estas inferencias podían hacerse acerca de esa obra, más por lo que visualmente era como muy impactante, ¿no? Porque era muy grande y se veía como todo este contraste con los colores, con las piezas que habían sido sustituidas y demás. Y, y entonces eso a mí me hizo pensar güey, pues entonces el tema de protección del patrimonio es muy diferente en cada país, ¿eh? Porque esto que a lo mejor nosotros pudiéramos haber pensado es patrimonial, está calificado como arte contemporáneo porque al gobierno chino le vale un carajo este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces es complejo más que, o sea, más que por solo las implicaciones, sino porque en cada país es diferente. Exacto. Y creo que esto que platicas del templo me recordó, y voy a sonar súper intelectualoide, pero en realidad para nada, esta paradoja del barco de Teseo, No sé cuál es, que cuéntame. no es nada súper intelectualoide, sale en Avengers Endgame. Y hablan de esta parte. Eh, y ahorita incluso corro el riesgo de mal explicarla, Ujú. pero a ver, tienes un barco y es el barco de Teseo, ¿no? Y entonces se le cae una parte y pues le pones otra nueva y empiezas a repararlo cada vez que algo le deja de funcionar. Ujú. Y llega un punto en el que pues le cambiaste ya todas las piezas. ¿Sigue siendo el barco de Teseo o no? Mm. Y a lo que voy, y con esto que hablabas del templo, y cuando hablamos, por ejemplo, de la eh, no apropiación cultural, bueno, sí también un poco, pero de la venta de patrimonio, ¿dónde está realmente la esencia de ese Ujú. patrimonio? ¿En la Exacto, vasija? es ¿La el vasija? valor, exacto. ¿Cuál es el valor realmente de todo esto, no? Ajá. Ajá. O sea, esa vasija, güey, neta, o sea, y puede ser una muy bonita vasija sí, pero ahí está. Y entonces, ¿importa dónde esté? Puede ser que sí, no digo que no, Ujú, ujú. pero, pero ¿dónde está esa? Ok, si le quitamos pedazos a la vasija, o si se rompe y entonces le cambias, deja de ser patrimonio o en qué se convierte.
y creo que por eso es una discusión tan compleja, Ujú. porque cuando hablamos de patrimonio, pues sí, son herencias, pero entonces hablamos también de gente que, pues, que sigue siendo eh, testigo y que es parte de una herencia real cultural. Pero los cambios que ocurren a esa cultura, pues también son parte de su historia. No podemos decir, la cultura prehispánica solo funcionaba antes. Ajá, Los pueblos originarios solo eran originarios cuando estaban los españoles y eran los malos los españoles y los buenos el pueblo ajá. originario. Pero Ya además, después además también es son como, indígenas que me valen. ¿a quién le pertenecen, no? ¿A quién le Claro. pertenecen las cosas? Por ejemplo, si alguien en Yucatán se encuentra algo, un vestigio maya o una vasija o un lo que sea, le pertenece a ellos, le pertenece al gobierno, le pertenece a quién, ¿no? ¿A quién representa más ese vestigio maya? Vamos a hacer un análisis de ADN para ver quién es el mexicano con más herencia. Y aparte mexicano, ¿eh? Porque los mayas no son solo de México. De verdad, o sea, Claro, es un son de tema. Guatemala, Centroamérica, claro. O Ujú. sea, pero entonces vamos a hacer un examen de ADN a ver quién es el mexicano con más mayitud en su sangre Sí. y le llevamos esa vasija. Puede ser que esa persona lo que está coleccionando hoy son Pokémones. Funcos. Y Funkos, él colecciona Funkos, sí, es la persona con mayor herencia genética maya, pero colecciona Funkos porque es youtuber, no sé, o sea, puede haber Sí, 38,000 exacto, cosas. exacto. Y ¿De este, dónde pues, viene? No sé. creo que no nos alcanzó, o sea, como que el tema es muy complejo, no da para nomás la hora del podcast, De da hecho, nos como dio como para la tarde para de tener, chelas completa. o sea, como que agarramos el tema y más bien fue estar platicando de las ideas que tenemos al respecto y las 38 tangentes. Fuimos a España, fuimos a la ciudad de los inmuebles catalogados. eh, y a mí sí me gustaría hacer la aclaración de que, digo, todo esto que comento son ideas al respecto. Ni siquiera me atrevo a decir como tan opinión porque son ideas que me surgen al pensar en esto. Porque me cuesta trabajo emitir una opinión clara por tan complejo y tantas cosas que ignoro. Y yo creo que ese debería ser el primer punto, que ya para ir cerrando ahora sí. Exacto. El tema es súper complejo, por lo cual yo igualmente no tengo una postura definida porque también creo que es caso por caso. Hay cosas que sí tienen una clara implicación patrimonial, hay cosas que no, hay cosas que a lo mejor sí deberían regresarse por su valor, hay cosas que claramente son más show, como el pendejo Penacho Moctezuma. O sea, Que creo que habías comentado en ese caso, y perdón, que incluso no aguantaría el viaje, o que sería muy complicado que aguante un viaje de regreso, ¿no? se va a destruir si lo mueven, porque pues también cuántos años tiene, 500 años esa madre, ¿no? Entonces, y que además ni siquiera está completamente seguro que ese sea, de hecho, el penacho de Moctezuma, que realmente puede ser un penacho de quien sea, ¿sabes? Y que nomás fue un regalo, o sea, que tampoco se robó, que tampoco tendrían por qué regresarlo, que tampoco nos queda claro que el valor patrimonial sea, porque ahí está justo lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el valor? Pues que era el de Moctezuma, pero ¿qué tal si no era, güey? Entonces ya no vale, o ¿por qué lo estás peleando, no? Entonces, bueno, todas estas cosas sobre las cuales creo que es, o sea, el punto uno es, sobre todas estas cosas creo que es mucho más útil tener dudas que tener certezas, y decir, sí, a huevo que nos regresen todo. Bueno, espérate, ¿qué es todo? ¿Y por qué tendrían que regresarlo y en qué condiciones? ¿Y a quién? ¿No? Y, Eso, y, y que, y más allá de que tenga valor para ti, porque el otro lo tiene, uh-huh, ¿por eso lo quieres? ¿O por cuál es la verdadera razón por la por la que lo quieres? exacto. Solo para no me lo, porque la pelota la tiene él y yo es mi pelota y porque va a jugar él con mi pelota, yo quiero jugar con ella ahorita, Uh-huh. pero a lo mejor te vale, o sea, no sé, o sea, son preguntas Son que habría que preguntas. plantear y poner en la mesa. Ese es el uno. El dos es que estos conceptos de valor, valor histórico, valor patrimonial, no son inamovibles tanto así que antes no existían, ¿sabes?
Entonces, bien nos hace también intentar considerar pues las muchas aristas, como dijimos en el punto uno, ¿no? Las muchas aristas de lo que implica, porque como dijimos también en el ejemplo de Ai Weiwei, pues por ejemplo esto a lo mejor podríamos decir, no mames, pues esto es claramente patrimonial, pues no lo es para el gobierno chino. Entonces, ¿quién y de dónde se ponen estos valores y quién determina qué es lo que sí es patrimonial y qué es lo que no es patrimonial? Es todo otro tema de debate del que podríamos hablar un montón, ¿no? Y como tercer punto, yo creo que lo más útil en estos casos, pues, o sea, yo no me animaría a decir, yo porque soy mexicana quiero que me regresen el penacho, ¿sabes? O sea, yo no soy la representante de la mexicanidad, como no lo es nadie, porque nadie, o sea, ¿sabes? Porque son cosas identitarias y tal. Estas muchas veces son cosas que tienen que ver más con temas políticos, por lo que yo estoy viendo como digamos en lo cotidiano, ¿no? Mucho tiene que ver con temas políticos. Igual, por ejemplo, lo del patrimonio de los pueblos originarios, o sea, como que, como que el debate está muy bueno por considerar que sí hay cosas que tienen en sí mismas un valor, ¿no? Pero que también tendríamos que pensar, digamos, big picture, salgamos un poco de los debates, y es por qué estamos hablando de esto ahorita. Creo que sí tiene una intención política muchas veces. O sea, que no necesariamente es solo por la protección del patrimonio, que muchas veces sí creo que tiene un trasfondo político. Totalmente. Y ahorita mientras estábamos platicando de esto, y también sería como mi comentario de cierre, y que de nuevo este comentario de cierre daría para hablar muchísimo más, pero me quedé pensando en el bochol. ¿Ubicas el bochol? El bochol que lo mencionamos en el muy precioso capítulo de Ajá, los trampas de turistas, ¿no? de las trampas de turistas y porque estaba ahí, pero pensando en esto de, a ver, es un Volkswagen, es un bocho, un Ujú, auto alemán ujú, diseñado por Porsche en la Alemania nazi, ¿no? ajá, Todo este asunto de cubierto de arte huichol hecho por manos de familias huicholas que ajá, hicieron y que ya que cubrieron ese auto alemán de arte huichol, ajá. lo llevan a exposiciones de arte contemporáneo y es un hitazo, ¿no? Sí, es rarísimo porque también, y es de esto, a lo mejor se nos olvidó hablar, pero son todas las implicaciones de un mundo globalizado, ¿no? Justo es a lo que iba, que podemos hablar de cuestión de venta de patrimonio cultural, que de nuevo tiene todas estas aristas y todas estas que ya hablamos, de apropiación cultural. Y por otro lado es, sí, pero el arte y la identidad cultural, yo creo, y me gusta pensar así Ujú, en esto, que tiene la manera de salir y de generar este sincretismo con el mundo que se habita hoy. ujú. No quedarnos en las vasijas, sino, a ver, dude, sí es un coche alemán, sí, y preciosamente adornado con esto. Y me acuerdo, creo que fue de los mismos artistas que hicieron el bochol. Después tenían el pianol, que era un piano muy fresa, de enorme y de cola, y también adornado todo con arte huichol. Y Piano es un e, nombre bien chistoso. e hicieron música con y piezas específicas para el pianol, ¿no? No tengo idea de Mm, lo que le hizo las cuentitas del arte huichol al sonido del piano. No sé, pero vaya, yo sí creo que el arte y la identidad cultural tiene su manera, tiene una manera de fluir y de salir, y más bien lo que hace falta son de pronto espacios donde pueda florecer, eh, ujú. más allá de rejas y de restricciones para mantenerla en una idea de nación. Y esto es solo mío y solo aquí se vive y tú no puedes jugar con él, ¿no?
No sé, yo es lo que creo. Sí, pues mira, claramente es un tema del que tenemos mucho que complejizar, del que además tenemos sí tenemos información, pero tenemos más bien como dudas, ¿no? Y creo que eso me queda a mí de lo que pudimos platicar el día de hoy, y creo que es lo mejor, no estar así como, no, es el patrimonio, tal, sino pues entender lo que, pues el patrimonio es complejo. Patrimonio también además es un concepto filosófico, pues, o sea, no es completamente definido, es un poco vaporoso. Ahí no es fácil decir qué es patrimonio y qué no es patrimonio, ¿no? Sí, incluso en este caso, yo estoy seguro que si nos llegan a llegar comentarios de hate, es que es muy probable que esté muy de acuerdo con muchos de ellos, ¿sabes? Porque creo que hay tantos puntos tan válidos y que pueden ser contrarios en algún momento, que digo, sí, no, también. ¿Y tú qué piensas? Pues es que un poco de las dos cosas y estoy tratando de encontrar cómo. Sí, está complicado. A lo mejor podríamos hacer un segundo episodio de ¿no? Habiendo ya leído un poco más. Sí, no, y también En tal mejores vez, condiciones de hidratación yo. no, y también teniendo, por ejemplo, alguien porque ni tú ni yo tenemos una postura así sólida de esto es así porque es 1, 2, 3, 4. Y sería bien interesante platicar con alguien que sí y rebotar cosas, porque sí, sí Pues podríamos, voy a buscar a ver si es un tema interesante pues que creo que da muchísimo para un diálogo tan rico y chistoso como el que tenemos en este programa. Y pues mi cambio, siento que creo que ya tenemos que cerrar, ¿no? De hecho, ya hicimos los puntos, creo que ya es hora de ir cerrando. Vamos a decir las redes. Di las tuyas, mi Cam. Ok, a mí me encuentran en todos lados como Don Camisa o Don Camisa_Edu. Y a mí, bueno, y a nosotros el equipo, nos encuentran como @demuseos en Instagram y en Facebook, @demuseosmx en Twitter, y la página web que es demuseos.mx. Y para el siguiente podcast, espero haberme podido peinar porque también traigo unos pelos de destrucción, hidratarme suficiente y haber tenido. Y mira, moraleja, si van caminando por un rancho y se encuentran una punta de flecha de obsidiana, háblenle a Lina, o no. No, pregúntenle a su abuelito si se la pueden quedar. O pregúntenle a su abuelito, o hagan lo que sea. Disfrútenla. Qué padre encontrarte una punta de flecha. Es más, armen la flecha y cacen un jabalí y cénenlo. Invitan a la familia y a su abuelito y ya. No sé, pero bueno, que les vaya muy bien. Cuídense mucho, mi Cam. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Hasta la próxima.